Dulfina. Adolfina. Adolfina. Eso mismo. Ou estamos? Estamos na Outeiro. Nauteiro, Sí. que é un barrio dun pueblo somedano Del Bache. del Bache. Eso. E as Bacherra, Sí, sí. De pura cepa. de pura cepa. Ya estamos a 1300 metros de altura polo menos, Aquí sí. rayando col cielo. Bueno, aquí vamos todos para arriba, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuántos barrios tiene el Bache? Pues tiene la Ribachuenga, el Casarón, la Piniecha, la Calecha, la Quintana Y a y este. a la Outeiro. Que ya estamos. Sí, señor. ¿Y a tú ya es natural de qué barrio? Yo soy del Casarón. Así que Piru, la tu hermana, que vamos a verla después, veno casada para Outeiro. Eso mismo. Subió a casarse a este barrio. A este barrio. A este barrio. Pero éramos de la Ribachuenga. Erais de la Ribachuenga. Sí, señor. ¿Y a cuántos hermanos? 6. ¿Todo femas? No, 4 mujeres y 2 hombres. Sí. Sí. Bueno, ¿cuántos años tienes, Adolfina? Yo, 74. 74. Y a toda la vida, bueno, casástete con un vaqueiro. Amé, que va a ser vaqueiro. ¿No ya vaqueiro? No, Pero- ya más fino que los vaqueiros. Pero ya de una braña. ¿De qué pueblo ya De la Chamera. De la Chamera. Sí, señor. Que ha del otro bache que está ahí para atrás de las Sí, penas. sí. Del Valle de Veigas. De Veigas. Eso mismo. ¿Cuánto tiempo llevas casada? 52 años. 52, son abondos, ¿eh? Aguantase, ¿eh? Ya... No, llévolos bien. Aguantóse bien. Sí, llévolos bien. Bueno, nos venimos, vete, a ti y a Piro, que vamos camino de casa a Piro, porque sabemos que sois las últimas, que heredasteis la tradición de la pandereta en Bache, porque tuvisteis buenas maestras. ¿Quién vos enseñó a tocar la pandereta? Hombre, para aprender a tocar la pandereta tampoco nos falta estudiar. Hombre, pero teníais en casa maestras. ¿Quién Sí, tocaba señor. la pandereta? Mi madre y mi tía Norberta. Tu madre chamábase María. María, y era hermana de Norberta, Rodríguez Álvarez, las dos, sí. y eran las pandereteras del De Bache. verdad. Tocaba muy bien la pandereta Lidia, mi hermana. Que ya no está la Que prole. no está. Vamos a acordarnos de ella. Vamos a acordarnos. Y heredasteislo de la raza, de la familia. Bueno, sí, porque aquí antes la pandereta tocaba todo el mundo, todas, Claro, todas las Lo mujeres. que pasa que yo que sé por qué nosotras quedamos así, Fue perdiéndose, ¿eh? sí, y tanto. Y a este pueblo... Y ahora hay quien no toca nada, pero es porque no quieren, ¿eh? Este pueblo, ¿cuánto tiempo fai que tiene carretera? No lo sé. Vale, pero... Habrá, Non fairá moitos. habrá 30 y... no lo sé. 32. Os que tengo eu, Pues date cuenta. ¿eh? Así que non fai tanto que eu soy nuevo. Hombre, tú sos un chaval. Y acuérdaste del Bache con todos los teitos de escoba. Acuérdome del bache con todos los teitos de escoba, sí. ¿Eh? Con los que había, claro. Y había casas de losa. También, pero teitos moitas lo de más, teito, sí. de escoba. Ya non queda nada máis que unha lo fondeiro do pueblo. Nada más. Así que todo se acabou aquello Todo se tamén. acabó. Acabóse todo. Acabóse Pero todo, a pandereta non se acabou. Bueno, ya se acabará. Gracias a vosotras non se Ya acabou se a pandereta. acabará, ya se acabará. ¿Y a de qué vivíais no Bache? Hombre, del ganado. Del ganado. Bueno, ya de trabajar mucho en las tierras. Sembrarse trigo, patatas, y de eso sí vivía. Y a lo Otra más- cosa, y a lo más más- carrera no teníamos. Non, era bonda. Sí, era bola. E despois ganado moito. Bueno, no, antes tampoco no había tanto, ¿eh? Este pueblo siempre tuvo zona de ganado bono, Sí, roxo. sí, é verdad, pero no, antes había menos. Hai ganado xente que di ahora. que foi ao se mantuvo la raza al país, Claro, dicen que sí. no Bache. Ya tenéis muy buenas praderas para arriba, Eso sí, ¿eh? eso sí. Pastos buenos. Por eso se criou bon ganado e bona xente. Claro que sí. Non é verdad? Sí. E a que tempo ten Piro? Pero... Ya máis nueva? tendrá... Sí, A máis nueva que tú. Pero tendrá 70 años. 70. ¿A cuántos tienes tú? 74. Bueno, es- Piro igual va a hacer... No sé. Ya Tienes se que lo va. preguntarle a ella, ¿eh? Porque Bueno, igual tiene 71. Vamos preguntar hecha. Eso, pregúntasle a ella. Igual tiene 71, no sé fijo. E ante las dúas, seréis quen a tocarnos alguna pieza con la pandereta? No sé, intentaremos. Sí o?
Yo qué sé. Entonces vamos camino... Igual sal mal, pero aunque salga mal... Nah, malo será que no nos acordemos de algún cantare. No sé, depende. Bueno, pues vamos camino de Casa Piro. Bueno, pues vamos también de parece? Casa Piro. Sí, para allá vamos. Bueno, estamos en Outeiro. Sí. Y a la que nos faltaba por conocer era Piro. Hoy... Porque estuvimos con Dulfina dando el paseo. Ya. Ya Sí, faltaba claro, Piro. faltaba yo. El mejor danzante sin Castañuela. Están las dos hermanas. ¿Qué tiempo tienes, Piro? Tengo 70. Pero aprendiste a tocar la pandereta como hecha con tu madre. Sí, en la cocina. En la cocina con tu tía. Sí, ¿Eh? sí. Bonas maestras. Y a lo que nos vais a tocar y a cantar son cantares viejos que se cantaban no bache. Hombre, claro. De siempre. De siempre. Bueno, pues yo... Y ahora aquí. Y ahora mira tú qué telar. Mira ambas qué telar. Y mira qué telar, sí. Ahí ¿En qué- ambas. ¿En qué telar vos mete? Yo quería que tocarais la primera una jota. Cantaba Lidia, la vuestra hermana, una jota muy guapa. No vamos a tocarla si no queréis, pero la del ciego panicera. Sí, hombre, ¿por qué no vamos a querer? Cantamos ese son un poquitín. Si para hacemos que- lo honor a ella. Así acordámonos de Lidia. Sí. La jota del ciego panicera. Que aún son muy guapos. Apachín de Panicera. Apachín de panicera, que además era de la mía tierra. Sí. Claro.